Un saludo, ¿qué tal? Bendiciones a todos y cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amigos y hermanos, en especial un abrazo y un saludo fraterno a mis hermanos de la Iglesia Wesleyana en la base misionera del Amazonas, con quienes estamos compartiendo esta enseñanza explorando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en la clase pasada, en el video pasado, que ustedes igual pueden ver, el que no lo haya visto, que está aquí en el canal de YouTube, y estábamos viendo, explorando el capítulo 2 de los versículos 1 al 29, cómo toda la humanidad está en la misma cadena de pecado, culpabilidad, atrapados y con necesidad de perdón, con necesidad de salvación, porque aún los judíos intentando guardar la ley han sido también desobedientes, han quebrantado los mandamientos del Señor y no son mejores ni moralmente, ni por acción, ni en su mente, ni en sus corazones que los gentiles, lo que ya hemos venido explorando. Y cómo la palabra del Señor nos examina tanto por dentro como por fuera. Y podríamos decir incluso que los judíos son, en términos abiertos o generales, aún más pecadores, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y ellos teniendo la ley del Señor, los mandamientos de Dios, entendiendo o debiendo entender el carácter de Dios, debiendo entender la santidad de Dios, aún así, viviendo en hipocresía, viviendo también de una forma desobediente, también de una forma desagradable, también en pecados, en delitos, en iniquidades, son más culpables aún que el gentil que no tenía la revelación de Dios. En otras palabras, el Señor encierra a todos, judíos y no judíos, bajo el mismo cajón, bajo el mismo precepto de juicio. Somos culpables y necesitamos a Cristo. Vamos a continuar viendo lo que nos falta del capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 para cerrar este primer movimiento o este primer gran aspecto del libro de Romanos. El Evangelio revela la justicia de Dios y la naturaleza pecadora de toda la humanidad, incluyendo judíos. Y aquí podemos resaltar la cita en Ezequiel 36:20, donde dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y está hablando primeramente con el judío allí, el profeta Ezequiel, Dios hablándole a su pueblo directamente, a los herederos de la ley directamente, a quienes Dios se les presentó. Pero también el Señor extiende esta misericordia, ya lo habíamos mencionado, pero lo recalcaremos, en la promesa hecha a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, lo cual incluye también al gentil. Aquí recuerdo precisamente el evento donde esta mujer se acerca a Jesús a pedirle ese favor, esa misericordia, esa gracia, y el Señor le dice que no es bueno darle la comida que son de los hijos a los perrillos. Y ella dice, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos, mostrando precisamente la fe misma de Abraham en el Dios de Abraham, y ella fue bendecida por el Señor. Ahora miremos lo que dice rápidamente entre el capítulo 2, versículo 28 y 29 de Romanos para concluir esta sección. En el capítulo 2, 28 y 29 nos diría: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. El que está circuncidado en el corazón es el verdadero judío espiritualmente delante de Dios. El que ha aceptado verdaderamente a Jesucristo y ha puesto su vida y su fe y su confianza en la obra redentora de Jesús es el verdadero pueblo de Dios. La iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Cada creyente que ha circuncidado o cuyo corazón ha sido circuncidado por el Señor es aquel mismo que su corazón de piedra ha sido cambiado en un corazón de carne, un corazón que ama los mandamientos del Señor, que reconoce su debilidad. Lo mencionamos en la clase pasada, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. En humildad entendemos que somos débiles, que somos vulnerables al pecado, que no somos mejores que nadie, que mereceríamos el mismo juicio y condena que Dios tiene para con todos aquellos que lo rechazan, pero que por su gracia, por su amor, por su misericordia, que nos acogemos a ella, entonces somos salvos en Cristo Jesús mediante la fe, y el Señor cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y esto es con lo que concluye el capítulo 2 de estos primeros 4 capítulos. Y entonces vamos a ver del capítulo 3 del versículo 1 al 19 que se reafirma entonces el veredicto de Dios de que no hay justo ninguno, no hay inocente, todos somos culpables. Y si todos somos culpables, ¿qué merecerían tus pecados? Yo lo hablaría en persona, en primera persona también para mí. ¿Qué merecerían mis pecados delante del juez justo? Ya lo habíamos mencionado en la primera clase, si mal no recuerdo. Y es poniendo en paralelo un criminal, un violador, un asesino, cuyos delitos han sido plenamente identificados, todas las pruebas apuntan a él, todo apunta a que es culpable, y en un juzgado un juez aludiendo que es un buen vecino, lo deja libre. ¿Sería este juez un juez justo? ¿Qué reclamarían los afectados de este criminal? ¿Clamarían por justicia o dirían que está bien el veredicto del juez? Este juez claramente sería un juez injusto por dejar libre a un criminal así como así. Pero nuestro Dios es juez justo. Puede entonces, o estaría dentro de lo examinado como justicia verdaderamente, que el Señor perdone pecadores y deje libre a los pecadores así como así. Pues no, porque nuestro Dios es juez justo y todos merecemos esta condena. Pero lo que cambia es que alguien ya pagó por esta condena para que se cumpliera la justicia. Y vimos que teníamos que recordar, o que tenemos que recordar y tener presente en este estudio de Romanos, el término de justicia y de justificación. Hemos sido justificados por la justicia de Dios que fue aplicada en Cristo, porque nuestros delitos se le imputaron a Él, nuestras injusticias se le imputaron a Jesús, nuestros pecados se le imputaron a Jesús. Todo aquel que recibe y abraza el Evangelio de Jesús y lo recibe por fe, sus delitos fueron allí en la cruz imputados sobre Jesús, y Él pagó. Y la santidad, la justicia, la verdad, el amor, la rectitud y el cumplimiento de la ley, que solo lo ha podido hacer plenamente al 100% nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces nos fue imputados a nosotros. Y recordemos o resaltemos de allí del capítulo 3, precisamente en los versículos 10 en adelante, 10 y 12, como para resaltar y aclarar completamente esta idea, y que quede claro que no hay justo delante de Dios en sí mismo, en su propia naturaleza humana. Ninguno en la historia ha sido completamente santo. Solamente aquel que descendió del cielo y tomó forma de hombre, condición de hombre, y se hizo 100% hombre para salvarnos, nuestro Señor Jesús. De resto, todos, absolutamente todos los mortales que han habido en esta tierra, sea la Madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la Virgen María, sean los apóstoles, sean los santos del Antiguo Testamento, todos hemos estado contados dentro de esta descripción. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entendiendo la radiografía, las pruebas de todos nuestros delitos, entendiendo cómo todo esto apunta a nuestra condenación en nuestra naturaleza humana, entonces podemos tener esa humildad y decir: Señor, sálvame. Podemos ver la necesidad del Evangelio. Recordemos que la carta a los Romanos es la explicación más detallada del Evangelio, es la exposición más detallada del Evangelio y el contexto de la iglesia en Roma, entre judíos creyentes en Jesús y entre gentiles, romanos, griegos y de otras nacionalidades, algunos creyéndose moralmente superior y otros quizás ya confiados en ser parte del pueblo de Dios. Pero en Cristo y en el Evangelio no puede haber orgullo
de que seamos mejores que otros, porque simplemente entendemos que somos o hemos sido rescatados mediante el sacrificio de Jesús, la paga de Jesús por nuestros pecados, y que esto lo recibimos por fe, mediante la fe en Jesús. Reos condenados a muerte, sentenciados a muerte, sentenciados al infierno y a la separación eterna delante de Dios, pero salvados por gracia y por misericordia por la obra de uno, el verdaderamente santo y justo. Así que del capítulo 3 al 19 vamos a ver esta culpabilidad de todos los hombres, y podemos recordarlo examinando toda la historia. Podemos ver cómo la historia nos muestra esta verdad de que no hay inocente ni aun uno, ya sea engaños entre parejas, las guerras, los pensamientos que tenemos cada día, desde el niño inocente, entre comillas, pequeño, que se toma un dulce en una tienda, o que desobedece o miente a sus padres sin que nadie se lo haya enseñado. Todo esto muestra la naturaleza pecaminosa del hombre. Y nuevamente la pregunta: ¿qué merecerían tus pecados delante del juez justo? Pero la respuesta de salvación del Señor es que somos justificados por la fe, y esa es la buena noticia del Evangelio. ¿Quién no quisiera abrazar la buena noticia del Evangelio, entendiendo que está enfermo? Piense por un momento lo siguiente: si a alguno de ustedes, Dios no lo permita, pero suponiendo, le declaran o dicen, tiene usted un cáncer, una enfermedad mortal, es 90% mortal, pero usted se puede sanar con este medicamento o utilizando esta medicina, si usted se la deja aplicar. Es dolorosa, va a doler, pero es segura y lo va a sanar. Tiene un efecto de posibilidad de curación del 95%. Y más encima se lo está cubriendo el sistema médico. Va a ser gratis. ¿Usted qué hace? ¿Lo desprecia y dice, no, no, yo me puedo curar solo, no hay problema, yo voy a resistir? ¿O usted abraza la oportunidad de vida que se le da, y del medicamento que se le da, y del tratamiento que se le da, aunque duela, si existe la posibilidad de sanarse de ese cáncer? Ahora mire lo que el Señor nos ha dicho por medio de su palabra. La condición de pecado de reos culpables delante de un juez justo es una condena a muerte 100% segura, es una culpabilidad del 100%, es una enfermedad 100% mortal, la del pecado y nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Y ahora el Señor nos está ofreciendo una cura que es 100% segura, 100% efectiva y 100% gratuita. Y es abrazar a Jesús y reconocerlo como Señor y Salvador, y entregar nuestra vida delante de Él, rendirnos delante de Él y abrazar su cruz. Exige humildad, exige humillarnos, y exige reconocer que efectivamente estamos enfermos y que somos culpables delante de Dios, merecedores del justo juicio de Dios y del infierno y la separación de Dios, porque Dios es juez justo. Pero nos acogemos en gratitud diciendo, Señor, aunque no lo haya merecido, gracias por mostrarme esta buena noticia de tu salvación. Romanos 3, versículo 21 al 31, nos resalta precisamente que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, porque ya el Señor venía hablando de esta maravilla del Evangelio y de su redención, tanto para judíos como para gentiles, desde el Antiguo Testamento. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o por cuanto todos pecamos, y en nuestra naturaleza humana todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y vuelvo y recalco, y esto es importante que lo entendamos: fuera de Jesucristo no hay salvación para nadie. No importa que sea un judío, que sea allí un israelita viviendo en Israel y sea un ultraortodoxo judío, no hay salvación para nadie. No importa que sea
un hombre relativamente muy inocente, muy bueno, por allá alejado en las montañas del Tíbet. No hay salvación fuera de Cristo. No importa que sea una persona muy buena, amante de la naturaleza, en las selvas, que entienda cómo funciona el mundo animal, vegetal, y que tenga una historia de ancestros y una historia antigua en cuanto a su cultura. No hay salvación para nadie fuera de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Solamente por medio del Hijo de Dios, Dios encarnado, que es nuestro Señor Jesucristo, hay salvación. Y esto lo hizo Dios para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, teniendo paciencia, no porque fuera a dejar reos así sueltos, por dejarlos sueltos, en su paciencia los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahora viene una exclamación muy bella, que también abrazamos por fe. ¿Dónde pues está la jactancia o el orgullo? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque usted y yo no podíamos obedecer la ley perfecta de un Dios perfecto y santo. Siempre íbamos a terminar fallando en algún punto, por lo cual nos haríamos también culpables. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Es claro que somos justificados solamente por la fe en Jesucristo. Solamente somos salvos mediante la fe. Somos salvos por gracia. Como también tenemos como pilares las iglesias cristianas desde los tiempos de la Reforma, pero también todo cristiano verdadero antes de la Reforma, desde los tiempos de los padres de la iglesia, durante toda la historia de la iglesia en general, del creyente, y es que ha confiado que su salvación no depende de sí mismo, sino que es un regalo de Dios. Pero claramente, Santiago también lo dice, y es que la fe genuina, la fe verdadera, va a producir un obrar, va a producir un resultado, el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero ser justificados, ser declarados justos, es por abrazar la obra del Evangelio con fe genuina en el Señor y en su obra redentora, en su regalo, en Cristo mismo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Versículo 29. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles Él es Dios, porque Dios es uno. Nuestro Señor y Dios lo ha dejado claro también desde el Antiguo Testamento. Tenemos un solo Dios verdadero, un solo creador del cielo y de la tierra, uno solo que sostiene toda la existencia, uno solo creador del ser humano, varón y hembra, uno solo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que manifestado en Cristo para todos nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, aunque este es otro tema, examinar la Trinidad, una de nuestras doctrinas fundamentales, pero es importante que recalquemos que Dios es uno. La Trinidad no implica ni enseña que hayan tres dioses, como algunos tuercen, pero creemos en este único Dios verdadero, en este único Dios justo, eterno, misericordioso, quien nos ha justificado Él mismo, y Él mismo vino a rescatarnos, y Él mismo vino a darnos salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, a los literalmente judíos del pacto donde Él vino primero, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a ustedes y a mí. Pero como ya también lo aclaramos, con el corazón circuncidado, siendo verdaderamente el pueblo verdadero y el judío verdadero delante de Dios en sentido espiritual, nosotros como iglesia. Luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien la confirmamos. Y estas son las buenas noticias del Señor. Así que Jesucristo es el Mesías de Israel. En su amor y misericordia, el amor y la misericordia de Dios nos ha mostrado salvación. Jesucristo se humanó y tomó forma de hombre, condición de hombre, se hizo 100% hombre, pero seguía siendo 100% Dios. De esta manera, el hombre perfecto pagó por los delitos de la humanidad imperfecta.
Jesús se hizo lo que usted y yo somos, se cargó con los delitos suyos y míos para que usted y yo pudiéramos ser como Él es y ser formados a su imagen y semejanza, con la justicia de Él, la que usted y yo no cumplimos. Así en el capítulo 4 se concluye con respecto a la justificación que Dios nos da en Cristo, que equivale o es igual a la justificación dada a Abraham, que él recibió también por la fe antes de la ley. Usted puede leer allí en clase y de pronto hacer una pausa y mirar tanto Génesis 12 como Génesis 15. El llamamiento de Abraham y cómo él obedeció y creyó, y el pacto que el Señor nuestro Dios hizo con Abraham y todo lo que implica allí en Génesis 15, el sacrificio que se hace y cómo el Señor mismo pasea por en medio del sacrificio y lo que esto significa culturalmente allí en Génesis. Puedes preguntarle a tu pastor, puedes preguntar allí en medio de las clases o puedes escribirme también y solucionaremos también de pronto si hay una duda con respecto a Génesis 12 y Génesis 15. En la fe de Abraham es hallado también el cristiano, tanto el judío y el no judío, que ha confiado en el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, la culpabilidad como pecadores y violadores a la ley santa de Dios, y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Termina allí el capítulo 4. Entonces, todo el capítulo 4 nos va a mostrar toda la historia de Abraham. Nos va a recordar que él, aun siendo viejo, creyó y no dudó, no tuvo incredulidad, sino que creyó que el Señor era verdaderamente fiel para dar lo que él había prometido, ser heredero de la tierra prometida, pero no solo heredero de la tierra prometida, sino que él iba a tener una descendencia que nadie podría contar, que así como las estrellas en los cielos no pueden ser contadas en totalidad, tampoco la descendencia de Abraham podría ser plenamente contada, que se iba a multiplicar de tal manera y a ser padre de naciones. Recuerden que su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham, padre de multitudes, padres de naciones. Él es por la fe también nuestro Padre, el Padre Abraham, Padre de la fe. Entonces somos justificados por la fe, somos también resucitados a nueva vida, como también está allí escrito, somos también herederos de la vida eterna y somos parte de la familia de Abraham, porque estamos teniendo la misma fe de Abraham al abrazar el Evangelio, al abrazar a Jesucristo, porque esta promesa que el Señor le hizo a Abraham fue aún antes de la ley, y eso queda resaltado allí en el capítulo 4. Fue dada antes de los 10 mandamientos y antes de Moisés. Y Abraham también pecó. Abraham también tuvo equivocaciones. Abraham también tuvo deslices, pero aún así permaneció sujeto por la fe al Señor. Inclusive, cuando leemos Hebreos 11 y vemos también allí la fe de Abraham, podemos ver que cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac, cuando el Señor le pidió que lo llevara allí al monte, Abraham estaba creyendo que el Señor lo resucitaría, porque Dios le había dado promesa en él, en Isaac, y que al sacrificarlo, Dios de alguna manera lo iba a volver a la vida. Esa era la fe de Abraham. Pero también el Señor nos estaba mostrando allí con Abraham y con Isaac el sacrificio que el Señor haría en nuestro lugar, tomando nuestro lugar, el sustituto en nuestro lugar como pecadores. Isaac iba a ser sacrificado, pero el Señor lo detuvo y fue el Señor mismo el que proveyó el cordero del sacrificio allí en el momento de Abraham y de Isaac. Así que todas estas promesas de ser el pueblo de Dios, de este nuevo estatus como hijos de Dios, de este nuevo estatus como perdonados y justificados, de ser miembros ahora de la familia de Dios, de la familia de Abraham, todo es en Cristo Jesús. Miremos rápidamente para recordar estas verdades y tenerlas claras, no porque yo las diga, sino porque es lo que el Señor nos revela en su palabra. Y estudiando el libro de Romanos, nos apoyamos en las demás partes de la palabra de Dios, en la demás escritura que nos dan luz para ella. Recordemos que toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la revelación de Dios. Y que estudiando un libro o estudiando una carta, el Señor nos da luz por medio de su propia palabra, porque entre un texto y otro, el Señor nos da claridad.
Filipenses 2, del 6 al 11. También nos dice allí el Señor en su palabra lo siguiente. Él, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios, el Padre, también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan 8:56, también dice el Señor así. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Jesús hablando con los fariseos, hablando con los judíos, hablando allí con un pueblo que lo estaba despreciando y que decían somos hijos de Abraham, pero el Señor también diciéndoles antes de que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham vio mi día y se gozó, porque la fe de Abraham fue en Jesús, porque la fe de Abraham fue en el Dios verdadero, porque la fe de Abraham fue viendo el día de Cristo, su redención, su perdón. Y esto aún queda también confirmado allí en Hebreos 11. Juan 3:3 también le dijo el Señor a Nicodemo, que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y ese nacimiento de nuevo es precisamente cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, porque nos da ese nuevo estatus, esa nueva identidad, nos quita la condición de reos pecadores condenados a la muerte por ahora miembros de la familia de Dios, miembros de la familia de Abraham, perdonados, justificados, santificados y en proceso de santificación continua. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. También nos dicen que ustedes y yo somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios mediante Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de Jesucristo, para que anunciemos las virtudes de Él, el que salvó nuestra vida de la condena eterna. Así que concluimos y resumimos estos 4 capítulos en estos 5 puntos para resaltar y que puedan también ustedes allí en su casa, que puedan ustedes allí en clase meditar y recapitular. Y es que la humanidad toda está sin esperanza y en pecado. La humanidad toda es judicialmente culpable y necesita ser salvada o rescatada. El rescate o salvación no se puede lograr por esfuerzos propios. No es posible, porque todos fallamos de una u otra manera en nuestra condición humana de pecadores, e intentando obedecer los mandamientos también fallaremos. La justicia y amor de Dios ha salvado entonces y nos ha rescatado al mundo, lo ha rescatado a usted y a mí, a través de Jesús, a través del Hijo de Dios, a través de nuestro Señor y Salvador. Como no era posible salvarnos por nuestros propios medios, como pecadores, como enfermos y enfermos de muerte, Jesús dijo, no he venido a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento, así como el médico está dispuesto para el enfermo. Así que ha sido la justicia, el amor y la misericordia de Dios la que lo movió a Él, no porque lo merezcamos, a salvarnos. Él nos ha amado a pesar de no merecerlo. Él nos ha amado y mostrado misericordia a pesar de no merecerla. Él me ama aún porque me halla en Cristo, a pesar de que humanamente yo sigo fallando y no lo mereciera. Y no lo merezco, porque entiendo también mi propio corazón a través de lo que el Señor me muestra de cómo es la conducta y el corazón humano en su palabra. Pero Él te ha amado a ti y me ha amado a mí a pesar de lo que somos, no como somos, sino a pesar de lo que somos. Por eso también por medio de la obra del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, Él nos santifica día a día porque nos está transformando a la imagen de su Hijo, pero ya hemos sido justificados. Así que en Cristo Jesús somos un nuevo pueblo, una nueva familia, la familia de Abraham por medio de la fe en Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, quien fue lacerado, quien fue torturado, quien fue bastantes latigazos, perdonen ustedes, a veces también uno se enreda hablando, pero que después de muerto
3 días allí en la tumba y resucitó entre los muertos para nuestra justificación. Murió en nuestro lugar en términos judiciales, pagando la condena del pecador, de usted y yo, que sí pecamos, nuestros pecados y delitos imputados sobre él. Pero él, siendo inocente y el dueño de la vida, resucitó entre los muertos, venciendo la muerte y dándonos a usted y a mí ahora esperanza de vida eterna, y dándonos la justificación de que nuestros pecados han sido perdonados. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 11:25-27, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor nos ha dado una nueva vida en este nuevo estatus y como miembros de la familia de Abraham, la familia de Dios. Apocalipsis 7, versículos del 9 a 10, también nos recuerda que de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje, de toda tribu, de toda nación, estaremos delante del trono de Dios, delante del Señor. Y Apocalipsis 21, del 1 al 4, y Hebreos 11, del 8 al 10, nos muestra la realidad de esta nueva Jerusalén, aún creída, de esta nueva ciudad hecha por la mano de Dios, la verdadera Jerusalén que desciende del cielo, que aún Abraham creyó en su corazón allí, antes de que se escribiera Apocalipsis, antes de que nuestro Señor Jesucristo tomara forma de hombre y condición de hombre, haciéndose humano, el Verbo hecho carne, muchos años, siglos antes, allí Abraham dice que por fe él tenía puestos sus ojos en esa Jerusalén que descendería del cielo y que en Apocalipsis 21 del 1 al 4 será cumplida. La gran Jerusalén donde usted y yo también moraremos y viviremos, y que lo más bello de esta nueva Jerusalén no serán ni sus calles de oro, ni su mar de cristal, ni su espléndida majestad de oro y grandeza inconmensurable, sino la presencia misma de Dios entre nosotros, entre su pueblo, Él mismo siendo nuestra lumbrera, Él mismo siendo nuestro templo, Él mismo estando con nosotros y nosotros con Él, con Cristo Jesús. En Mateo 5, en las bienaventuranzas, también dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, cuyo corazón de piedra fue cambiado en corazón de carne por la obra del Señor. Los de limpio corazón, los que su corazón fue circuncidado y hechos hijos de Dios y parte del pueblo de Dios, judíos verdaderos, que son todo aquel cristiano que ha puesto su fe en Jesucristo. Entonces su corazón ha sido circuncidado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En nuestro siguiente video veremos el segundo movimiento entre los capítulos 5 en adelante y iremos avanzando en el conocimiento y en el estudio de la carta de Pablo a la iglesia en Roma. Los romanos, el libro de los romanos, o la carta, la epístola de Pablo a los romanos. ¿A quién? A usted y a mí, que estamos hoy aquí después de más de 2000 años, porque en esta palabra el Señor nos habla, nos convence y nos da esperanza y nos afirma en el Evangelio a usted y a mí. Que el Señor te continúe bendiciendo. Gracia y paz.